tardes. Bienvenidos a nuestra edición 37 de Charlas con Expertos. Hoy tengo enorme placer de contar con una mujer espectacular, amiga y además experta en lo que ahora os voy a decir en qué. Porque Eva Collado Andino ha pasado de estar trabajando en grandes corporaciones, de hacer un montón de cosas a la vez, a hacerse preguntas a las que muy pocos se atreven a responder. Y durante años ha estado trabajando, dominando PowerPoint, Excel, las agendas, etcétera, como un ninja en el mundo corporativo, hasta que un día llegó el momento que cerró el portátil y se hizo la pregunta, soltó el disfraz emocional y abrió la puerta, ¿no?, de autoconocimiento. Y desde entonces se ha formado en eneagrama, naturopatía, en astrología evolutiva, tarot, feng shui, registros arcásicos, forma parte de Espacio Sutil, que es un lugar para transformación interior y divulgación de terapias alternativas, y como si fuera poco, también es actriz, que es una herramienta más para explorar las emociones y verdades, ¿no?, de los personajes que llevamos dentro. Y Eva no viene a contarnos historias y frases de autoayuda, sino viene a compartir con nosotros experiencia, verdad, humor y con muchísima humanidad. Bienvenida, Eva. Gracias, Silvia. Enorme placer tenerte aquí porque, sabes, nosotros aquí en Espacio, Charlas con Expertos, la idea de este espacio crece precisamente para apoyar a los empresarios, a las empresarias, a las personas que están en ese camino muchas veces tan solitario y muchas veces tan difícil, tan perdido, que necesitan muchos recursos, ¿no? Entonces yo a veces digo, ¿qué más puedes pedir que ir por un camino por alguien que ya lo ha pasado y te puede acompañar, ¿no? Entonces este es un poco el objetivo de que tú también estés aquí y que nos cuentes de lo maravilloso que puede ser el autoconocimiento, pero antes de que empecemos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, a mí me gustaría saber cuál fue tu contacto, ¿no?, con o qué es lo que te hizo que empezaste a ese camino. Bueno, primero saludarte y darte las gracias por estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias por tu introducción, me ha encantado. Y yo al empezar, estaba ya trabajando y entonces de repente un día, no sé cómo me vino la palabra karma, que no la había utilizado de forma regular nunca. Y entonces todo empezó ahí a buscar información sobre esa palabra y ya fue empezar a meterme en un mundo en el cual nunca me había metido ni cuestionado. Y entonces ya de repente me empiezo a ver a mí y dónde estoy, qué hago, a dónde voy. Y ya cuando me quedo embarazada, tengo a mis hijos, ya ahí empiezo totalmente como en un momento de cuestionamiento de absolutamente todo, que hay más allá de lo que he visto, de lo que me han enseñado, y empiezo profundamente pues a conocerme a mí y entender que he llegado hasta aquí, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que ha pasado, que de repente tengo la sensación de que ni me he dado cuenta de qué ha pasado. Y entonces ya cuando hago ese parón, entro ahí y ya empiezan a aparecer gente y conocimientos que me empiezan a enriquecer en ese aspecto. Y ahí ya empieza toda esa evolución, a meterme, pues eso, a conocer otro tipo de terapias, a conocerme a mí a través de diferentes herramientas. Y creo que ahí es el punto que yo creo que ha sido como más importante para mí, ¿no? El conocerme, ser consciente de mi forma de ser, de mis comportamientos, que es lo que me ha llevado a estar donde estoy.
pero siendo muy consciente. Y es además un proceso bastante duro porque tienes que bajar la cabeza y decir, sí, es que he tenido esta serie de comportamientos, reacciono de estas maneras, veo estos patrones, que es lo que nos lleva a poder realizar los cambios en uno mismo. ¿Tú dirías que todo el mundo tenemos esta manera de reaccionar ante ciertas situaciones que viene provocado por algo que llevamos dentro? Sí, todos tenemos la capacidad de ver qué es lo que hacemos, pero tenemos que ser muy conscientes de eso que hacemos, porque nos podemos nosotros ver, pero no queremos reconocer. Entonces ahí es donde está el kit de la cuestión, por así decirlo, pero todos tenemos esa capacidad de vernos y de reconocer esos comportamientos. Lo que pasa es que muchas veces, como lo vemos de una forma, digamos, normal, natural, porque actuamos de forma inconsciente, nos parece que todo el mundo hace lo mismo y no pasa nada si hago esto, si hago lo otro, si al otro le influye, si no, de cómo se vive, como tal. Entonces, sí tenemos esa capacidad de parar y de ver, que es, o sea, eso es lo importante, pararnos a ver. Cuando, no sé si te apetece compartirlo, pero cuando te viste como eras, sí, por dentro, ¿qué pasó? A ver, yo la primera herramienta que utilicé así en profundidad como autoconocimiento fue el eneagrama. Entonces, el eneatipo en el que yo me vi representada me dejó un poco en shock, pero es que estaba ahí. O sea, no podía decir que no. Era como un patrón de comportamiento en el cual yo me veía. Aunque había cosas que no las veía profundamente, que luego las he visto a través de otras cosas, ¿vale? Pero en esa primera toma de contacto de conocerme a mí a través del eneagrama con ese eneatipo, pues me deja un poco en shock porque te empiezas a juzgar a ti misma, empiezas a pensar cómo te ven los demás y qué piensan de ti, ¿vale? Entonces, quitarte todas esas capas y toda esa cacota es también un trabajo que forma parte de ese autoconocimiento, porque claro, tú te ves ahí reflejada y te empiezas tú misma a cuestionar y a juzgarte, que claro, somos nosotros los peores jueces, pero claro... Se nos da fatal, o sea, se nos da fenomenal, se nos da fatal aprobarlo, pero juzgar, claro, somos los mejores. Sí. Cuéntame un poquito qué es lo de eneagrama, porque yo la verdad es que en este campo soy bastante neófita. Me gustaría saber un poco qué es lo que conlleva, qué es lo que significa el eneagrama en sí. A ver, herramientas de autoconocimiento hay muchas, ¿vale? Pero creo que el eneagrama, para comenzar a conocerte, es muy buena herramienta. Entonces, el eneagrama estudia la personalidad, ¿vale? Entonces, está representado por un mandala. Bueno, tengo aquí un libro y así puedo enseñar, ¿vale? No sé si se ve el dibujo, ¿vale? Ese dibujo, ¿vale? Entonces, vemos que el eneagrama divide las personalidades en 9 tipos, ¿vale? Entonces, esos 9 tipos, todos tenemos de todo, ¿vale? No hay unos mejores que otros, todos igual y todos tenemos de todo. Entonces, se focaliza en eso, en los 9 tipos, que son como 9 estructuras principales, ¿vale?, de características que tiene esa personalidad. La personalidad es eso que hemos creado nosotros desde pequeñitos para poder sobrevivir en el mundo. Es como las capas que nos hemos puesto de supervivencia. Eso es la personalidad y cómo nos movemos con todo eso. ¿Vale? Entonces, esos 9 tipos que hemos visto que están ahí formando parte de ese mandala están conectados. Entonces, tú te puedes ver identificado con uno de ellos, pero tienes a su vez a los de los lados y tienes a los de enfrente.
Entonces, todo eso forma ahí un conjunto que está en continuo movimiento, ¿vale? Y que es lo que nos hace crecer, ¿vale? Entonces, estaremos en ese eneatipo, ¿vale? Que siempre vamos a ser ese eneatipo, no vamos a cambiar de eneatipo. Lo que sí que podemos hacer es evolucionar dentro del eneatipo. Y aparte de evolucionar en ese eneatipo, nos ocurre que no estamos siempre en plano porque todo nos afecta. Entonces tú por la mañana te puedes levantar eufórico y de repente tu hijo ha hecho no sé qué y entonces ahí ya vas en picado y ya esa euforia con la que te has levantado cae. Y entonces ahí es cuando te ves en esos comportamientos, cómo puedes ir evolucionando y mejorando, ¿no? En esas formas de reaccionar y todo eso. Pero eso es, no vamos a estar nunca en el mismo nivel, ¿vale? Ni no nos vamos a permanecer quietos. Lo que sí que vamos a hacer es identificarnos en una personalidad, en un tipo de personalidad, ¿vale? Y ahí sí, evolucionar dentro de él y pillarnos en los comportamientos que caracterizan a cada uno de esos eneatipos. Esos eneatipos se han formado desde que somos pequeñitos, ¿vale? Porque hay, pues eso, están los apegos a nuestra madre, padre, gente que nos rodea. Todo eso es lo que nos ha ido formando y nos ha llevado a comportarnos de esa manera, ¿vale? Lo hemos creado nosotros. Pero, por ejemplo, si yo imagínate que yo soy un eneatipo, por decirlo, ¿no? De Sí. entre 1 a 9, por ejemplo, yo soy 9, ¿no? Sí. Y que no lo sé cuál, que eso te preguntaré un poquito más adelante. Que, por ejemplo, si yo fuera este eneatipo, yo por mi manera de ser no podría cambiar a ser un 2. No. No. O sea, yo nazco ya con el 9. El 9 ya ya eres, mío, exactamente. Y yo desde cuando yo, ¿cuántos años tengo más o menos? Sí, desde chiquitita, pues no sé decirte exactamente la edad. Cuando más se ve suele ser en la adolescencia, que es cuando estamos ahí más, me quiero mostrar y aquí quiero defender mi espacio y mi sitio para decirte dónde estoy y cómo soy, ¿vale? Déjame mi sitio y déjame mostrarme. Pero no cambias porque esa motivación inicial que te hace a ti crear esa personalidad no cambia, ¿vale? Se ha creado de forma inconsciente por una serie de circunstancias que tú has tenido en tu infancia que te han llevado a crear esa personalidad. Entonces, lo que sí que vas a hacer es evolucionar dentro de ese eneatipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí, o sea, simplemente el evolucionar si tú vas hacia el crecimiento, hacia el amor o si vas hacia el miedo y la desesperación. Ese sería el movimiento dentro de esa personalidad. Y podríamos, por ejemplo, porque ¿cómo sería ya detectarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Cuando trabajas con las personas que quieren pasar ese viaje de autodescubrimiento, ¿cuáles serían los pasos para eso lo puedes hacer a través de entrevistas con la persona, ¿vale? O también se utilizan test. Hay unos test de muchísimas preguntas que hay que responder con mucha conciencia y sobre todo mucha sinceridad, reconociéndote, claro, porque ahora pues eso, tenemos esta edad, pero tenemos que ver nuestra trayectoria, porque una cosa es cómo nos gustaría haber reaccionado y otra cosa es cómo reaccionamos de verdad. Entonces hay que verlo con realmente mucha conciencia, mucha humildad, viendo cómo he actuado en mi vida. Entonces, a través de esos test se pueden tener una aproximación bastante grande hacia ese eneatipo. Y entonces, a veces también te sirve para descartar, ¿sabes? Pero te da mucha información porque a lo mejor te da unos tantos % de varios eneatipos que resulta que son los que están conectados entre sí, ¿vale? Entonces, generalmente ayuda mucho, se acerca mucho. O sea, cada uno individualmente podría, a través de los test,
acercarse a su eneatipo y luego a través de un terapeuta puede afinar más. Porque, ¿Vale? claro, O llega un momento que tú ves tu eneatipo y resulta que no te gusta, ¿no? exacto. Porque, claro, ahí está el punto, que lo primero que tenemos que responder al test con sinceridad. Pero claro, cuando viene una pregunta que a lo mejor es un poco delicada, que tú realmente no estás orgulloso de cómo has actuado en aquella situación, que te hubiese gustado reaccionar de otra, pero respondes, no, yo por supuestísimo hago esta mentira. Claro, ahí es el tema de ya sinceridad contigo mismo lo fundamental. Sí. Es muy, o sea, yo creo que cuando uno se mete en un trabajo de autoconocimiento, tiene que ser súper sincero consigo mismo y humilde. Y después compasivo. O sea, mucha compasión contigo mismo. Que a veces no nos gusta lo que... Exactamente. O sea, es que esa compasión es el decir, es que he hecho lo mejor que he podido con las herramientas que tenía en ese momento. Entonces, ahí no cabría el juicio cuando hay una verdadera compasión, porque es ponerte en tu lugar de ese momento y entender desde el corazón y desde el amor que es que has hecho lo que has podido. Exacto. Que no había una intención de fastidiarte a ti mismo ni de fastidiar al otro, sino de que has hecho lo que has podido. A lo mejor has estado en una situación de muchísimo estrés, en una situación a lo mejor demasiado relajada, X, y has reaccionado así. Es que no podías hacer otra cosa porque no tenías una información, digamos, más elevada o más avanzada en ese momento. Entonces hiciste lo que pudiste, que era lo mejor para ese momento. En aquel momento, efectivamente. Y, por ejemplo, una vez que descubres, ¿no?, el neatipo, ¿qué se puede hacer allí? Cuando ya ves que, me imagino que esto es como algo de horóscopo, ¿no?, que te explica un poco los rasgos generales, ¿no?, de esta personalidad o esa tipología de personas. Y ahí, ¿qué se puede descubrir? Ahí es, pues eso, yo por ejemplo, yo me identifiqué en un eneatipo 9, que lo has dicho antes. ¿Ah, sí? Yo no conozco el mío, ¿sabes? Ya me haré luego el test. Yo estoy identificada en eneatipo 9, ¿vale? Entonces, uno de los, digamos, una de las características es los tiempos, ¿vale? El eneatipo 9 necesita su tiempo, no reacciona de la misma manera que otros eneatipos que pueden ser más reactivos, ¿vale? Entonces, el ver ese comportamiento, por ejemplo, pues al principio me sorprendía, pero luego era consciente de que a lo mejor entraba en una situación de conflicto, ¿vale? Y a mí me costaba reaccionar a la primera. Necesitaba un tiempo de dejar reposar esa información para poder reaccionar. Entonces, es muy bonito y muy importante ver eso, porque en una situación exacto de conflicto, que uno está metido en una discusión grande, de repente, pues eso, quiere respuestas de la otra persona, pero resulta que la otra persona es que no puede porque es que no puede, es que necesita reposar todo ese chorreo que está recibiendo en ese momento. Entonces, fíjate lo importante que es ese tipo de cosas que parece una tontería, pero que fíjate cómo funciona el mundo. O sea, si es que ni en la mínima unidad de agrupación social que es la familia, ni siquiera ahí hay paz. Porque no hay forma de entenderse unos a otros, porque cada uno tiene una motivación diferente que el otro. Entonces se trataría de escuchar y de intentar entender al otro por qué reacciona de esas maneras, por qué tiene esos conflictos, por qué pasa lo que pasa. Claro, lo curioso es eso, fíjate, dije al azar el 9, pero lo que tú me estás comentando, por ejemplo, este es mi caso, cuando sobre todo en situaciones extremas, no estoy hablando ya de cuando tienes que reaccionar de una manera inmediata a algo automático, ¿no?, que no te queda más remedio y tal, pero cuando tienes que tomar una decisión bajo un enfado o a lo mejor estrés y tal, yo necesito reposar. Y nunca la tomo hasta el día siguiente porque
lo que me gusta siempre es dormir la decisión. No Sí. es porque si reacciono de una manera impulsiva, casi en todos los casos Sí. la respuesta no es la adecuada. Con lo cual prefiero, yo Reposar. lo llamo silenciar. ¿Sabes? Sí, Silencio, y una vez que estoy sí. silenciada, tomo la decisión y entonces es la correcta. Además, es la primera la que cuando me levanto por la mañana yo ya la tengo clara. ¿Sabes? No cabe ninguna duda de Sí, si debo hacer esto, debo hacer aquello y todo lo demás. sí, Fíjate. sí. Eso, por ejemplo, traspolado a relaciones en empresa es fundamental. Claro, Totalmente. tú Sí. tienes un jefe o un trabajador Ujú. que le estás exigiendo de una manera casi inmediata, ¿no? Una respuesta Sí. inmediata, cuando realmente en este caso eso es imposible. Imposible, no puede, o sea, es como cortocircuita, ¿vale? Llevado a un extremo, que Exacto. tomará la decisión, ¿sabes? Pero a lo mejor trabajar sobre estrés tienen que ser ya, pues a unos les va a costar más, a otros les va a costar menos, entonces influye muchísimo en esas reacciones. Sí, sí, y depende del tipo de puesto donde se encuentre cada uno también. Es que es muy variable, o sea, muy variable, sí, sí, sí. Por ejemplo, en este caso, mira, una vez que ya lo tenemos y ya lo hemos descubierto, ya sabemos que somos el 9, por ejemplo. Sí, Somos el 9, pero nos sí. han salido, a lo mejor que también tenemos un poquito del 2 o un poquito del 3. ¿Esto es posible que se diera esta situación A ver, que tengamos otros un poquitín? todos tenemos de todo, ¿vale? Vamos a reconocer, o sea, tú ves los diferentes eneatipos, tú los lees, ¿vale? Y vas a decir, ay, pues yo me veo identificado aquí y veo esta otra cosita de allá, porque también a mí me gusta mucho ayudar, ¿vale? Pero veremos que son patrones diferentes, ¿vale? Entonces, hay un eneatipo 2, ¿vale? Que ese eneatipo 2 es alguien que siempre va a estar pendiente de los demás, de todas sus necesidades, se va a adelantar a lo que quieren, ¿vale? Pero, por ejemplo, También soy yo. claro, entonces, por ejemplo, otro eneatipo que también va a ayudar a otras personas, pero lo va a hacer desde un lugar diferente, ¿vale? Porque este eneatipo 2, ¿qué problemática tiene? Pertenece a un grupo que se llama, que es emoción, ¿vale? Y ¿qué le ocurre? Le ocurre que no le gusta cómo es. Entonces, no le gusta ver sus necesidades, se piensa que es egoísta y entonces, ¿qué va a hacer? Va a volcarse hacia afuera para no mirar adentro y va a estar todo el rato fuera, pues eso, buscado quiero, pues ayudo a este y al otro y no sé qué, y me adelanto y tal. Se olvida de sí mismo, pero al tiempo está buscando que todos esos le reconozcan que gracias a él se han resuelto las cosas que faltaban, que necesitaban, ¿vale? Entonces, otro puede ayudar desde el que necesita que le reconozcan otra cosa diferente, ¿vale? Entonces, cada uno tiene una motivación distinta, un miedo diferente, porque uno tiene miedo de hacer mal las cosas y de que le digan algo, otro tiene miedo de perder su equilibrio, ¿vale? Entonces hay que ver las motivaciones de cada uno, las motivaciones que les llevan a ese tipo de comportamientos, ¿vale? Que es un conjunto ahí de cosas que actúan de forma diferente en cada uno. Y ya Sí, una vez que, por ejemplo, nosotros determinamos el nuestro, ¿no? sí, Y dices, tengo este eneatipo, con lo cual entiendo mis reacciones de cierta manera, y ahí ya empezaría el proceso de evolución. sí, O sea, si sí, quiero trabajar y quiero ser mejor versión de mí misma, sí, que ahí habría que evolucionar. Entonces, sí. esta evolución, ¿nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta o es preferible hacerlo con un terapeuta o con la persona que digamos que te guíe hacia cómo y dónde tienes que evolucionar? ¿Cómo sería?
Eso ya, yo creo que ya depende de cada uno de lo que te quieras involucrar. ¿Lo puedes hacer tú solo? Lo puedes hacer. Lo puedes hacer buscas información sobre ello, ¿vale? O sea, es como verte reflejado, ver tus características, ver de dónde vienen tus comportamientos y entonces una vez lo reconoces y tomas conciencia, ahí ya empieza el trabajo. Empieza el trabajo y ya depende de lo que te quieras involucrar, porque hay gente que con esa información dice, bueno, como yo ya soy un eneatipo 5, pues ya está, que los demás hagan lo que quieran, que yo me comporto así y no puedo hacer nada. Sí que puedes evolucionar dentro de tu eneatipo. El ir hacia el amor o ir hacia el miedo que te comentaba antes es quiero evolucionar dentro de mi eneatipo, que es cuando me pillo en mis reacciones, entender por qué estoy reaccionando de esa manera y qué puedo hacer en ese momento para cambiar esa reacción. ¿Cómo la puedo mejorar esa reacción? ¿Vale? Y entonces ver, por ejemplo, un eneatipo 5 que a lo mejor está en estrés y que se mete para adentro porque no quiere que le invadan y que le cojan sus conocimientos y sus cosas, ¿vale? Entonces de repente pillarse y decir, a ver, ¿pero qué me van a quitar? Si yo lo que le puedo aportar lo tengo, que son mis conocimientos y puedo darlos sin ningún tipo de miedo a nada, a perder mi individualidad, por ejemplo. Es ahí, o sea, ya la mayor parte del trabajo empieza cuando te has dado cuenta de cómo reaccionas ante determinadas circunstancias y que te cuestionas esa reacción y dices, puedo mejorar en mis reacciones. Ahí ya tienes la mitad del trabajo ya prácticamente hecho. Y ahí ya es lo que tú quieras. Entonces, si tú te ves con la fuerza suficiente de poder seguir el camino evolucionando contigo mismo, lo puedes hacer. Que te puede ayudar un terapeuta también, eso depende si tú te encuentras en un nivel de mucho estrés, en un nivel muy bajo dentro de tu eneatipo, va a ser más fácil con ayuda, por supuesto, pero el camino lo puedes hacer. Habrá muchos que dirán, yo soy así, sí, y así seguiré. Eso, exacto. Hay mucha gente bueno, claro, como yo soy ese tipo, pues que ya. Los demás se apañen, que yo ya es como mi excusa perfecta. Yo soy así, voy a reaccionar de esta manera siempre y ya está. Y me da igual hacer daño a los demás, me da igual hacerme daño a mí, porque también te haces daño a ti mismo si no quieres cambiar todo eso. Sí. Exacto, o sea, fíjate, sí. Yo muchas veces me pregunto, y te voy a preguntar a ti, ¿por qué crees que tanta gente tiene ese miedo a cambio? O sea, ese pavor de ver esa parte interna, porque a veces, lógicamente, puede haber cosas que no nos gusten, pero te han pasado ocasiones que es como no quiero descubrir. Claro, es miedo, es puro miedo, miedo a lo desconocido, porque nos metemos en una rueda en la cual estamos acostumbrados a comportarnos siempre de la misma manera. Entonces, aunque nos estemos haciendo daño, eso que va a pasar, ¿vale? Lo tenemos controlado. O sea, yo sé que si sigo haciendo esto, siempre va a pasar lo otro, pero si actúo de otra manera, no sé qué va a ocurrir. Entonces es puro miedo, miedo a la soledad, miedo a perder lo que tienes. Entonces, ese miedo es el que nos paraliza para poder hacer cambios. Entonces, es intentar salir de la zona de confort, que no vamos o sea, el primer paso no va a ser el salir completamente fuera, pero sacar la patita y ver, ahí va, pues si a lo mejor, yo qué sé, pasa uno y le digo buenos días, no va a pasar nada. Entonces, vas probando a poquitos. Puedes hacer los cambios con metas cortitas, si son metas muy grandes, pero el salir del círculo de confort da muchísimo miedo porque es cambiar absolutamente tu forma de actuar.
porque aunque nos haga daño, vamos a seguir haciéndolo, porque lo tenemos controlado, sabemos lo que va a pasar. Entonces, si voy a hacer esto y me van a pegar y me hace bien daño, sigo haciéndolo, porque no sé qué va a pasar si hago otra cosa y no me pegan, por ejemplo. Yo estoy pensando ahora mismo si esto se podría extrapolar, porque fíjate, a mí me acuden muchos clientes, bueno, acudían antes, ahora ya es un poco distinto, ¿no? Pero es cierto que como llevo muchos años financiando, ayudando financieramente, pues antes trabajaba mucho con personas físicas que venían con muchos problemas financieros. ¿Vale? Era mi especialidad hace muchos años, pero problemas grandes, problemas financieros, de endeudamiento, de volver a caer en lo mismo, etcétera, etcétera. Y a mí eso también me llevó a cambiar a empresas, porque lo que me frustraba muchísimo era que yo, por ejemplo, les ayudaba, ¿sabes? Salían de esa problemática, encontraban ya la solución, quitaban las deudas, las ponían pues ya de una manera bien, ¿no? Y sabes que a cabo de 5 o 6 años volvían exactamente con los mismos problemas. Y yo ahí es donde yo empecé a profundizar un poco en desarrollo personal, porque Claro. lo veía frustrante, porque de alguna manera eso me hacía sentirme como que mi trabajo no valía porque ellos volvían a caer en lo mismo. Sin embargo, mi trabajo era puro financiero porque les ayudaba a solucionar los problemas financieros, pero ellos volvían a caer en lo mismo, incluso más profundo, ¿no? De donde estaban antes. Y eso me hacía pensar que debe haber algo más, que debe haber algo en nuestra parte inconsciente, en nuestros comportamientos, etcétera. Eso no sé si eso se puede también detectar por eneatipo, ese tipo de Ahí comportamientos. lo podrías ver por eneatipo, pero ahí también hay un trabajo muy profundo, que ahí el título que has puesto, Ser espiritual no te quita poder, porque muchas veces hay un trabajo con la abundancia, por ejemplo, que no depende ya, bueno, estaría relacionado a lo mejor con tu eneatipo, ¿vale? Pero es un concepto el cual la gente lo pasa un poquito por alto, se focaliza exclusivamente en tengo dinero, no tengo dinero, pero ahí hay un trabajo muy profundo de tu propia alma que viene de muchísimo más. Entonces, podríamos ahí ahondar en algo más profundo, porque tu alma que ha venido a encarnar aquí ha venido a trabajar muchas cosas, y una de esas cosas sería la relación con la abundancia. Y ahí ya nos podíamos meter en un mundo maravilloso especulando un montón de cosas, ¿vale? Pero sí, es algo muy profundo y fíjate qué bonito el poder verlo, ¿no? Que veas ese tipo de actuaciones y claro, y es la frustración de decir, lo estoy viendo, se lo puedo reflejar y no puedo hacer nada hasta que esa persona sea consciente. Pero claro, háblale tú a una persona que viene a que le ayudes con sus problemas financieros de ese concepto tan profundo que es mira y la profundidad de tu alma. Vete ahí a ver qué es lo que tienes que trabajar y tienes que aprender para poder solucionar ese tipo de conflictos que aparecen en tu vida. Totalmente, porque ahí estamos hablando ya de muchos conceptos, ya aparte pues de lo que puede ser un tema interno, de lo que te ha pasado en la infancia, porque eso es como un proceso. Y además, fíjate, ahí es donde nos conocimos, en el espacio Feng Shui. Yo sí que he notado muchísimo en las personas que tienen ese tipo de problemas o que pasan estas experiencias, es que en muchas de las ocasiones tienen energía de su casa totalmente estancada, ¿sabes? O están enganchados a una situación anterior, que me ha pasado hace muy poquito con una cliente que al final, como no me salía la solución, me tuve que ir a su casa y dije, mira, vamos a trabajarlo
enséñame el plano, ella estaba un poco, dice, mira, esta mujer está medio loca. Estoy funcionando el tema financiero, pero resulta que me va aquí a ver los planos de la casa. Y yo lo vi clarísimo, tenía toda la casa estancada, cosas del pasado, de lo que hablamos, ¿sabes? Que la energía no fluía para nada y fue decirle, en el momento cuando hicimos el plano, dije, mira, despéjame esta zona, esto fuera, esto por favor, deshazte de cosas que no te hacen feliz, para que puedas abrir la mente, para que puedas cambiar, y ahí salió. Y ahí, pues en 2 semanas tuvimos la solución. Y dije, es totalmente increíble que esos patrones, ¿no? Que al final es un poco todo, ¿no? Porque las terapias consisten es buscar la respuesta, porque puede ser que tenga la energía o que tenga a lo mejor alguna experiencia en el pasado que traumática o ni siquiera lo conoce, ¿verdad? Porque sí. Has llevado ese tipo de historia, puede ser incluso que sea algo de otras vidas. Exacto. Es que ahí nos podemos meter en un mundo absolutamente, bueno, desde mi punto de vista, apasionante, porque te da explicación a muchas cosas que no puedes explicarlas de forma tangible, ¿vale? Pero claro, hay mentes que necesitan bajar a lo tangible. Entonces ahí sí nos tenemos que ir a herramientas que pueden llevar las dos cositas, entonces ya ahí la gente es más fácil que entre, pero si vas directamente a te voy a mover un poquito la energía. Ya, mira, te digo directamente que bueno, vamos a tener una serie de comentarios. Efectivamente, sin embargo, es cierto que son cosas que al final están pasan, ahí. que están ahí, y los grandes, yo hasta te diría que los grandes empresarios, los grandes gurús gurús, quiero decir, que del negocio, todos tienen su parte espiritual. Todos. Sí. Y el que no diga, bueno, yo no creo en eso, efectivamente puede ser que no creas, pero lo estamos experimentando cada día. Totalmente. ¿No? Cada día. Tipo no es nada no comprobado. Sí, simplemente el ver, ay, he hecho esto y ha pasado lo otro y de repente lo otro conecta con aquello y lo de allí con esto y entonces ves que hay algo que está haciendo que las cosas funcionen de alguna manera. Entonces, simplemente es que esa parte que se le llama espiritual es simplemente el cuestionamiento de uno mismo, de esto por qué ha pasado si yo no he hecho, y vamos, a mí me parece apasionante. Claro, el verlo. Un poco las piezas, ¿no? El hacer el puzzle y hacer un cuadro. Porque Eva, por ejemplo, volviendo un poco porque yo sé que habrá muchas personas que querrán como, oye, dime, yo por ejemplo, que estoy discutiendo en mi trabajo con todo el mundo y paso 1. Sí. Sería. Pues, ahí ver, a ver, esos conflictos, ¿por qué se están provocando? ¿Soy yo el que los provoca? Bueno, siempre voy a ser yo, pero vamos a ver, ¿qué estoy haciendo para que todos los días tenga una bronca aquí? Entonces, a ver, ¿cómo me estoy comportando para que mis comportamientos estén influyendo en mi alrededor de tal manera que tenga siempre un conflicto? ¿Cómo soluciono esos conflictos? ¿Vale? Porque cada uno lo va a solucionar de una forma diferente. Uno lo va a hacer de forma pasiva, otro lo va a hacer de forma más agresiva, otro va a utilizar a otro para que le solucione el tema, ¿vale? Entonces ahí sí que podemos trabajar con nuestro eneatipo. De hecho, hay un libro que puedo recomendar, que está específicamente enfocado a la empresa, ¿vale? Que se llama Conciencia en Acción, ¿vale? Y ahí podemos ver. Lo voy a poner en el chat. Sí.
Pues mira, ahí está preguntando Mónica si puede ser varios eneatipos a la No, vez. No, pues solamente. puedes tener de todo. O sea, hay de todos, ¿vale? Pero nos vamos a identificar siempre con uno. Sería como la columna vertebral va a ser un eneatipo. Y luego, dependiendo de si estoy en una situación de estrés, en un mal momento, tal, voy a utilizar ciertos eneatipos como para focalizarme y otros como para comportarme en momentos de estrés, ¿vale? Porque en el mandala del eneagrama están todos conectados a través del círculo, ¿vale? El círculo nos dice que todos tenemos de todo. Luego vemos que hay unas rayas en las cuales vemos unos conectados con otros. Y entonces ahí vemos que me comportaré integrándome hacia uno, desintegrándome hacia otro. Y luego vemos un triángulo central, ¿vale? Que vemos 3 eneatipos conectados, que son el 9, el 3 y el 6, que estos 3 lo que tienen en común es como que tocan de todos los centros principales desde los cuales nos movemos y tendrían como más trabajo para realizar, que serían esos del centro. Pero, o sea, el mismo dibujo nos dice que todos tenemos de todo. Y luego cómo están conectados unos con otros. Y luego los que tenemos a los lados, que no, es como que nos prestarán sus herramientas en determinadas situaciones. ¿Vale? Y así es como se va moviendo. O sea, no es estático, el movimiento dentro del eneagrama está en continuo movimiento. Bueno, lo vemos, es como funciona el universo, ¿no? A través en el Kybalión vemos las leyes del universo y siempre está todo en movimiento. Pues en el eneagrama igual, porque nunca estamos en el mismo, nunca estamos digamos, como si fuera encefalograma plano, ¿vale? Porque todos los eventos que hay durante el día nos están afectando. Nos afectan de una manera o de otra, para bien y para mal. O sea, subiré o bajaré dentro de mi eneatipo. Entonces, hay diferentes comportamientos dependiendo de si estoy yendo hacia el amor, hacia mi integración, hacia buscar el bien para mí y el prójimo, como hay el movimiento hacia abajo, que es cuando estoy ya en el miedo y entonces ya empiezo a liarla y ya a fastidiar a los de alrededor y a mí mismo. Todo de forma inconsciente, porque todo nos está afectando de una forma o de otra. Pero esa estructura va a ser siempre nos vamos a mover en la misma columna vertebral. Siempre. Por ejemplo, yo tengo ahí la duda, porque mira, ya que yo si tengo un eneatipo soy de una manera determinada, yo por ejemplo, imagínate que voy a contratar a alguien, ¿no? Sí. Sería conveniente, aunque a lo mejor no sé si es de todo correcto, etcétera, hacerle un test de eneatipo o preguntar qué tipo de eneatipo tiene, porque entiendo que si hay algunos conectados, sí, hay algunos que están como en oposición, ¿no? Que tú sí, exacto. llevas demasiado bien con uno Sí, número 1, por ejemplo, sí, sí, y te llevas genial con el número 8, por ejemplo, sí, que es una maravilla. exacto. ¿Esto Sí. sería bueno mirar ese tipo de...? Yo creo que es muy bueno. De hecho, se utiliza en bastantes empresas, sé que se utiliza, ¿vale? En los departamentos de recursos humanos, a través de las entrevistas, puedes hacer una entrevista enfocada a, por lo menos, no sacar directamente el eneatipo, que eso, o sea, yo desde mi punto de vista es complicado el de buenas a primeras decir, pues este es el eneatipo tal, porque tienes que conocer a la persona, yo creo que bastante, pero sí a lo mejor le puedes ver, hay una división dentro del eneagrama que es son 3 triadas, ¿vale? Y entonces depende de si actúa desde el instinto, desde la emoción o desde la mente. Entonces, dentro de esa división general que se puede realizar dentro del eneagrama, igual ahí puedes ir luego ya definiendo
qué eneatipo puede ser, porque dentro de esas triadas hay 3 eneatipos, ¿vale? En la del instinto estaría 891, en la emoción estaría el 2, 3, 4 y en el mental pues 6, 5, 6, 7, ¿vale? Entonces ahí el localizar a una persona dentro de esas triadas puede ser a lo mejor bastante fácil, pero luego en muchos procesos de selección de personal se utilizan test y cosas así. Yo creo que establecer un test que te pueda guiar hacia qué eneatipo es bastante interesante. Y entonces luego hay a lo mejor puestos que son más fáciles para unos o para otros, ¿vale? Bueno, luego ya depende pues de la trayectoria, de la formación que tenga, pero que a lo mejor puede ser más fácil meter a uno en un departamento comercial y a otro en un departamento de administración. Eso te iba a preguntar, Eso, que, sí, claro, conociendo claro, eneatipo como más propenso a la venta, al que le gusta exacto, hablar, otro que sí, es más introvertido, pues lógicamente claro, si lo pones en ventas le has matado al pobre hombre, porque exactamente, no es su... sí, Y a no lo es, mejor en tareas administrativas o en sí, todo lo que conlleva planificación va a ser eso es, brillante, sí, sin embargo es nulo en ventas, ¿no? Que exactamente, muchas eso veces es. Te puede ayudar a, eso es, a dirigir un poco a las personas en qué departamento, en qué zona van a estar más cómodas dentro de sus habilidades personales. Sí, ahora se me ha ocurrido con el tema del fin del curso, que también, claro, tenemos a nuestros hijos y hay de la misma familia, de los mismos padres, salen 3 niños y uno es sí, totalmente diferente al otro y quizás hay incluso la manera de aprender, ¿no? Porque no todos somos, como no absolutamente, todos somos iguales, uno claro. aprende de manera visual, otra a lo mejor de manera kinestésica, Sí, prefiere eso, que eso también podría eso servir. es, claro. Sí, sí, Ah, sí, totalmente, totalmente. Para un poco orientar hacia, plantéate a ver si tiendes hacia aquí o tiendes hacia allá, si te va a gustar más, te va a gustar menos, puede estar relacionado con tu eneatipo. Sí, claro. sí, sí, Y sí. ahí ya sabes dónde voy, en pareja. ¿No? En pareja, claro, En exacto. pareja, por favor, Es que es que eso. O sea, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, muchas veces te resulta más fácil ver en el de enfrente. Decir, oh, este eneatipo me han dicho que es no sé cómo. Y entonces dices, uy, esta característica la he visto en Pepito, ¿vale? Antes de vértela a ti. hombre, Y entonces, eso siempre, siempre le pasa a los demás antes de que nos pase a nosotros. Eso es. entonces sí, a nivel pareja y relaciones ayuda muchísimo porque cuando tú te metes a estudiarlo, entiendes de dónde vienen esos comportamientos que están teniendo todos los de alrededor. Entonces te es más fácil aceptar al otro, porque después es que le ha tenido un apego evitativo con su madre y entonces entiendo por qué me cuesta tanto la relación, que va y viene, porque no se fía de cómo, pero tiene miedo a quedarse solo y entonces entiendes esas relaciones. Entonces, claro, es que imagínate si nos conociéramos todos y entendiéramos de dónde vienen los comportamientos desde del de enfrente. Entonces, ahí sí que hay una verdadera compasión, porque hay verdadera empatía, entiendes y te puedes meter en la piel del otro porque sabes de dónde viene todo eso. Claro, Sí, wow, me parece súper es interesante. muy interesante, sí, Te sí, voy a sí. preguntar, Eva, porque normalmente, por ejemplo, las personas con las que tú trabajas o con las que vienes, asesoras, etcétera, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué suelen hacer? ¿Que, por ejemplo, reservan una sesión, necesitan más de una sesión? ¿O esto es de una manera individual que puede ser un poco pues como está pasando, ¿no? Yo te lo transpolo todo en finanzas, ¿no? Que muchas Claro, veces con una sesión yo ya más o menos sé por dónde ir, pero luego sí, hay un proceso, ¿no? claro. Que a veces dura más, a veces dura menos, etcétera. Sí, En tu sí. caso, ¿cómo sería? A Para ver, los que quieran trabajar en general, no solamente el sí, tema de tipo, sino sí.
un poco para que nos cuentes también qué es lo que haces y cómo puedes ayudarles a los que nos están escuchando. Yo utilizo varias herramientas porque me gusta mezclar muchas cosas. Entonces, el enfoque que yo doy, me sirve mucho el conocimiento que tengo de eneagrama. Luego complemento con la astrología psicológica evolutiva porque me da una información muy profunda y entonces me ayuda para ayudar a acompañar a la gente. Generalmente es gente que tiene un momento crisis en su vida y necesita un poco de orientación. Entonces yo acompaño con estas herramientas porque les hago ver realmente qué es lo que hay en ellos, dónde está su poder y cómo pueden aprovechar ese poder para la toma de decisiones. Porque muchas veces pues no nos valoramos, no creemos en nosotros. Entonces hay que plantear a la persona dónde está y cuáles son sus circunstancias y sus herramientas reales que no ve para poder ir para adelante y poder tomar decisiones en su vida desde la paz. Es intentar llevar a la persona a la propia conciencia de sí misma y a su equilibrio para verse de verdad quién es y dónde está. ¿Vale? ¿De dónde? Mira, me parece súper interesante porque, exacto, claro, es como la visión desde, mira, yo voy un poquito incluso más allá, ¿no? Que hace poco hicimos un club, Emprende con Alas, ¿sabes? Anda, qué Eso bonito. me encanta porque ha nacido el club Emprende con Alas precisamente para las personas que están un poco perdidas, ¿no? En el aspecto empresarial, que no saben cómo, dónde, qué quieren emprender, no saben exactamente cómo hacerlo, cómo constituir una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando pues que estoy conectando con muchísimas personas como tú, que son expertas en ciertas áreas, etcétera, pues crece el club pues para dar precisamente el apoyo a esta persona que quiere emprender. Y fíjate lo que se me acaba de ocurrir ahora mismo, que lo estamos comentando, porque, por ejemplo, desde inicio, si descubren cuál es su eneagrama y quieren emprender un negocio, porque yo siempre digo que el negocio también tiene que ir unido algo con tu talento, ¿no? Sí. Porque ahí, cuando tú descubres tu talento y cuando descubres a lo que te quieres dedicar, encuentras al final el propósito y en el momento cuando ya tienes un propósito de vida unido con tu talento, eso es una máquina imparable. O sea, eso es un cohete que te lleva a tu the moon directamente. Entonces, fíjate qué bonito sería poder aprovechar ese conocimiento para que ellos puedan directamente desde minuto cero saber si este negocio efectivamente va con su fuero interno, ¿no? Exacto, con su esencia. Con su esencia, eso es. Porque a veces dicen, mira, voy a montar un bar. Sí. Pero es que lo tuyo no es el bar, ¿no? O sea, Claro. lo que debes hacer es ser artista y pintar y potenciar esta parte artística, porque ahí es donde te vas a crecer, o sea, me parecería súper sí, porque bonito. Perdemos como ese contacto con nuestra esencia, con nosotros mismos, porque de pequeñitos nos comportábamos de forma natural, sin ningún tipo de filtro, y mira mamá, hago esto, y mira papá, tal. Y luego, a medida que vamos creciendo, vamos poniendo capas y capas y capas y perdemos el contacto con esa esencia, que es realmente donde nos gustaría brillar, donde podríamos ser nosotros mismos y desde donde saldría nuestra energía sin ningún tipo de pared que nos frenara. Y entonces es intentar contactar con esa esencia, ese interior, y esa plenitud que nos daría el poder decir, es que realmente lo que a mí me gustaría es X, dedicarme a hacer lo que sea, sin miedo y sin filtro, sin juicio.
Sí, Exacto. eso sería. Y Exacto. eso se puede llegar a contactar con eso a través de conocernos a nosotros mismos. Eso es Total. porque eso es lo que nos da el verdadero poder, nos lleva a decir, soy así, soy esto, me reconozco y no necesito la aprobación de los demás, necesito la mía, o sea, que es la importante, es mi propia aprobación, que es lo que me da mi propio poder, la forma de reafirmar. Alas, efectivamente, y eso te da alas. Sí. A ver, yo lo que quiero que nos cuentes, porque mira, se nos va la hora volando, que no se nos ha ido el tiempo volando, y a mí me gustaría que me contaras un poco si tienes, porque sé que de vez en cuando organizas algún retiro, algún taller, haces cosas súper chulas, que sale la gente transformada totalmente. Entonces me gustaría que me contaras si ahora de aquí a poquito tienes algo en mente o tenéis algún taller preparado para que los que se puedan apuntar o bien que nos escriban por privado, que se metan en nuestra web, que te busquen también en tanto en LinkedIn, ¿verdad? Como en Instagram, cualquiera de los dos. Y cuéntame, ¿qué tenéis preparado en breve? Bueno, ahora lo último que se ha hecho ha sido un retiro de un día en el que hemos mezclado un poquito de astrología psicológica, hemos metido tarot evolutivo y hemos hecho yoga. Y ahí hemos conectado con todo. Bueno, lo siguiente va a ser hacer una celebración, esto va a ser pequeñito, una celebración para la noche de San Juan y ya lo demás está todavía en el aire porque estamos cocinando algo que todavía no tiene forma, que ya será para septiembre. Pero No sí, podemos decir fecha, que es totalmente top secret, pero va a ser totalmente transformador. Sí, porque han sido de momento planteamientos. Lo que sí, bueno, yo formo parte de Espacio Sutil, que es un centro de divulgación de espiritualidad principalmente. Entonces ahí, sobre todo está en YouTube, donde se explican textos, ¿vale? Para ayudar al autoconocimiento del alma. Y luego sí irá saliendo poco a poco actividades. De momento eso, como estamos ya a final de curso, lo último que se ha hecho ha sido el último retiro. Luego ya va a ser a partir de septiembre, cuando se empiece a reactivar un poquito, que está pendiente si se organizará un retiro nuevo, que la idea es que sea de fin de semana para poder, pues eso, desconectar totalmente. Pero todavía estamos cocinando. No hay nada que te pueda decir. Voy a pedir deberes, que nos mandes deberes, ¿qué podríamos hacer de manera sencillita? ¿Sabes? Aplicar algo que nos recomiendes para poder hacerlo pues, mañana mismo, que sea fácilmente accionable y que nos sirva un poquito para este autoconocimiento. Pues directamente el parar y decir, a ver, nada más levantarse, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi actitud de ese a dónde voy? ¿Qué energía estoy poniendo en ese a dónde voy? Y luego, si queremos meternos en bucear un poco en el eneatipo, te digo una web donde vamos a encontrar 2 test. Uno cortito, ¿vale? Para los que no tienen paciencia. Y otro que tiene un montón de preguntas, son 100 y pico. Recomiendo el largo, ¿vale? Con mi Super Boli ahora mismo y lo voy a hacer en cuanto acabe. Ya te contaré qué tipo soy. A ver, la web es testeneagrama.com. Mira, lo voy a poner en el chat. Sí, es testeneagrama.com. ¿Vale? Entonces ahí hay 2 tests, uno cortito, creo que son 3 preguntas, una cosa así, y el otro de 100 y pico. Vale,
en ese de 3 te puede dar una orientación bastante buena. Y luego en el otro, en el largo, ¿vale? Ahí te salen los tantos por cientos de cada uno de los eneatipos. El que más te salga sería en el que te sentirías identificado. En la misma web te viene una pequeña descripción de cada eneatipo. Entonces, el que te diga, te saldrán las características. ¿Vale? Bueno, espero no asustarme. A ver qué me sale. Y yo voy a añadir de deberes que os metáis en nuestra web de financiamos.com, en el club Emprende con Alas, os deis de alta, que me pidáis un código de bienvenida que va a ser gratuito durante todo este año, con lo cual me encantaría que los que nos están escuchando, Eva, tú también, como nuestra mentora de Enneagrama, me encantaría que formaras parte del club, que vamos a hacer cosas súper chulas en el club. Y también te voy a pedir una frase de cierre. Una frase de cierre. A ver, ¿qué me viene? Conecta con tu alma. Me gusta. Y ámate. Fíjate, iba a decir eso. Me has leído ahora mismo la mente. Iba a añadir también atrévete, porque me gusta. Atrévete a conectar con tu alma y ámate. Eso es. Hoy lo voy a poner en el chat. Sí. Eso es. Sí. Qué bonito. Súper bonita. La verdad. Pues, Eva, 1.000.000 de gracias. Espero que podamos estar compartiendo un montón de cosas en tu espacio sutil y en nuestro club Emprende con Alas, que espero verte pronto de nuevo y ya te contaré a ver qué tal me ha salido el resultado. Fenomenal. Quitar alguna terapia que otra. Que tengas una preciosa tarde y nos vemos en la próxima. Igualmente.